Bueno, sí, lo reconozco, ha tenido que desatarse una nueva guerra en Oriente Medio para que salga de mi cueva de videitos de Instagram y vuelva aquí a hacer un nuevo vídeo en YouTube. Por si has vivido debajo de una piedra, el pasado 7 de octubre un grupo de integrantes de Hamás entraron a territorio israelí y atacaron a la población civil que se iban encontrando por el camino. Mataron a mucha gente, de número exacto a determinar, porque, en fin, guerra mediática. Y además secuestraron también a un número por determinar de personas. A esto, Israel respondió con toda su potencia militar, bombardeando objetivos militares estratégicos de la Franja de Gaza y cortando toda entrada a la Franja de Gaza de agua, comida, medicinas, electricidad y combustible. Y así van ya 12 días. Estos bombardeos, que sepamos, han supuesto a día de hoy la muerte de cerca de 4.000 personas en el lado gazatí, de las cuales un tercio eran niños, y toda esta nueva ofensiva en forma de misiles está supuestamente basada en el derecho a defenderse que tiene Israel. Técnicamente podríamos apuntar que si hay un tercio de las muertes que son niños, pues a lo mejor esos bombardeos estratégicos de la inteligencia israelí pues ni son tan estratégicos ni son tan inteligentes, porque no sé, poca probabilidad que esos cientos de niños muertos pertenecieran a Hamás. Y supongo que además podemos arrojar cierta sombra de duda de esa inteligencia si contamos que no fueron capaces de prever el ataque de Hamás del día 7 y que les pilló totalmente desprevenidos y tardaron horas en repelerlo de manera eficaz a pesar del alto entrenamiento militar en Israel y son muy superior al armamento. O sea, me resulta horrible pensar en esas familias escondidas en sótanos, oyendo los disparos y rezando para que no las encontraran durante 8 horas o incluso 20. O sea, me llama la atención cómo unas fuerzas armadas que fueron incapaces de prever ni repeler rápidamente el ataque en su territorio, conociendo el terreno y teniendo allí a su disposición a toda su gente, toda su inteligencia y todo su arsenal, son al mismo tiempo creídos ciegamente cuando dicen que tal o cual edificio es un cuartel de Hamás, o un arsenal de Hamás, o la casa de un dirigente de Hamás, o lo que sea de Hamás. Y todo esto sin que haya después ninguna rendición de cuentas de cuánta gente ha muerto con ese misil, cuántos objetivos de Hamás han sido destruidos, cuántos heridos ha habido o muertos. No sé, como que es una cosa que me pregunto y me sorprende que pocas más dudas se arrojen sobre la capacidad de la inteligencia y las fuerzas militares de Israel. Supongo secundado en que la guerra no es bonita, todo pasa demasiado rápido y el objetivo primordial es destruir a Hamás. Pero más allá, desde que se inició el conflicto en Israel y Gaza, hay una cosa que me crispa enormemente cuando leo las noticias. Eso del derecho legítimo de defensa de Israel, que no se cansan de repetir sus políticos, sus embajadores por todo el mundo y parte de los políticos y mandatarias del mundo, especialmente en los países occidentales. Me parece un poco fuerte que haya gente que con toda su cara, una semana después del asalto totalmente deleznable de Hamás, sigan diciendo que esto es una defensa legítima. Es un poco muy bullshit. Porque qué es y qué no es legítima defensa de un país está perfectamente descrito en la Carta de Naciones Unidas de 1945. Veamos, al terminar la Segunda Guerra Mundial, después del horror generalizado que había supuesto este conflicto y que buena parte del sufrimiento se lo llevaran los judíos, se ideó las Naciones Unidas como la organización internacional para acabar con todas las guerras futuras. La idea era que esta organización internacional sería un lugar para resolver pacíficamente y por el diálogo las disputas entre los países y evitar las llamadas vías de hecho, o sea, la violencia. Y en principio que ningún país pudiera ejercer sobre otro país la fuerza armada y teniendo el monopolio de la violencia exclusivamente las Naciones Unidas con sus cascos azules. Esta gente, ya veis, se pasaba todo el día bailando la kumbaya. Pero claro, para asegurarse que los países pudieran protegerse de posibles ataques de modo eficaz y rápido ante un ataque y no tener que estar esperando la convocatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su reunión, el debate, el dictamen y la resolución, se dejó abierta la posibilidad de esta legítima defensa a los países firmantes de la Carta. Todo esto pensándose que el país atacado respondiera lo más rápidamente posible a fin de evitar más destrucción y muerte y no tuviese que estarse esperando al aparato administrativo gigantesco de las Naciones Unidas y su maraña burocrática de reuniones, corrillos de pasillo y lobbies. Ahora, la cosa, ese derecho de legítima defensa de la Carta estaría limitado a 3 circunstancias muy específicas para ser considerado
legítimo y evitar que los países lo usaran cuando les saliera de las narices. Primero, tendría que darse a consecuencia de una agresión, o sea, tendría que haber habido una acción inmediata, anterior o inminente de invasión del territorio o asalto a naves o ataque cibernético o lo que sea. Vamos, que para defenderse tendría que haber habido antes un ataque, si no, no es una defensa. Segundo, el contraataque de defensa tendría que ser siempre proporcional y defensivo. No se podría, por ejemplo, repeler un ataque a un barco militar tirando una bomba nuclear sobre suelo, porque los medios de defensa tendrían que ser acordes con el ataque recibido. Y además, expresamente este contraataque tendría que ser defensivo, o sea, con la estricta intención de protegerse y de repeler otros posibles ataques futuros. Y ante todo, no aprovecharlo para contraatacar a menores y beneficiarse de la coyuntura del conflicto para sacar beneficios extra como anexionarse nuevos territorios. Y por último, el derecho a la legítima defensa debería ser siempre de carácter provisional, o sea, que tendría que acabar en un momento dado y cuanto antes mejor. Bien para que se dé paso a que la actividad defensiva la hagan los cascos azules de las Naciones Unidas, bien porque haya terminado el ataque. Porque la cuestión es que la legítima defensa como objetivo tiene el establecimiento de vías de diálogo para la resolución de la disputa y el cese de las hostilidades y no para destruir a la contraparte. Entonces, claro, analizando lo que está pasando ahora mismo en Gaza, permíteme que diga que esto no es legítima defensa. Sí, indudablemente aquí ha habido un ataque de la organización Hamas en suelo israelí que ha matado a mucha gente. Y sí, tendríamos una agresión a un Estado, aunque venga de una organización que no está reconocida como un agente estatal. Pero este contraataque no es proporcionado, porque los bombardeos se están dando de modo indiscriminado, por mucho que sean sobre objetivos estratégicos, y se está matando a gente inocente y llevan ya bastantes días. Y ya no hablemos del bloqueo de productos de primera necesidad que se está dando contra la población civil, que provoca literalmente que la gente se muera de sed y hambre, y un castigo colectivo que va en contra del derecho internacional más fundamental. Y luego, por otro lado, no se está viendo esa provisionalidad en las medidas de la defensa con ese fin último de establecer cauces de resolución pacífica. Aquí vamos ya para 15 días de bombardeos y no hay visas de que vaya a pararse, o no se sabe nada del establecimiento de ningún diálogo con Hamas para resolver el conflicto, y ni tan siquiera para la liberación de los rehenes israelíes. Y encima se lleva anunciando ya varios días una incursión por tierra de Israel, de lo que de verdad espero que no tengan los cojonazos la comunidad internacional de llamar a eso también defensa legítima. En fin, que siguiendo la legítima defensa internacional recogida por la Carta de Naciones Unidas y su posterior matización por la Corte Internacional Penal en el marco del caso Nicaragua contra Estados Unidos, no, aquí no hay legítima defensa ni mierdas. Y me da igual que aquí lo que se quiera es destruir a Hamas y que sean unos salvajes terroristas y que amenacen a todo Occidente y que sean lo más horrible del mundo mundial. No, la legítima defensa internacional es lo que se dice en la Carta de las Naciones Unidas. Y esto no es legítima defensa. Y por tanto, para mí, es igual de reprobable, condenable y deleznable la violencia indiscriminada que usó Hamas en la incursión del 7 de octubre que la violencia que se está sufriendo ahora mismo en Gaza, y no espía la culpa esto de enviar un aviso de bombardeo antes o una orden de evacuación. Pero bueno, que esto de que se llame a lo que no es legítima defensa, tampoco te creas que debería sorprendernos. Y aquí viene el jarro de agua fría de esta situación. Que se diga que el bombardeo de Gaza por parte de Israel es un acto de defensa legítima no es raro porque ya hemos visto otras situaciones en las que ataques de países poderosos o bien relacionados eran permitidos y apoyados por las Naciones Unidas a veces, aun a pesar de no cumplir con lo que se dice en la misma Carta de Naciones Unidas que debe ser legítima defensa. Es el caso de la invasión de Estados Unidos de Afganistán en 2001, que se fundaba en una guerra contra el terror del mundo y específicamente contra los talibanes que alojaban a miembros de Al Qaeda en una especie de chapa de policía mundial del mundo, o más tarde la invasión de Irak, que se fundaba en esta supuesta legítima defensa preventiva de unas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, y que por cierto además es un concepto que no existe dentro de la legítima defensa de las Naciones Unidas, porque como ya he dicho, para que haya una defensa tiene que haber antes un ataque,
y que la Corte Penal Internacional de Justicia rechaza de lleno. No puede haber legítima defensa preventiva antes de un ataque. Pero que de nuevo da igual, porque la defensa preventiva esta se volvió a activar con Trump en 2020 para asesinar al general iraní Qasem Soleimani. La verdad es que en días como estos, una se pregunta cómo de cínica e hipócrita puede ser esto que llamamos la comunidad internacional, pero que en verdad no es más que los países del norte global, los países colonizadores, los países ricos. Una comunidad desde la que enarbolamos rápidamente la Carta de Derechos Humanos y la ley internacional cuando es tiempo de denunciar a China, Corea o Irán, pero que al mismo tiempo consiente y hasta aplaude la violación sistemática de derechos humanos cuando la hacen nuestros aliados y beneficia a nuestros intereses. Países que, por cierto, en fin, nos creemos el ombligo del puto mundo, pero que cada vez gozamos de menor control económico, población e influencia internacional. Desde aquí siento miedo con esta situación, miedo por la cantidad de antisemitismo e islamofobia que va a darse de este enorme y visible conflicto en el mundo. Miedo porque se llame legítima defensa a lo que claramente no lo es. Miedo porque se hable de destruir al enemigo cuando claramente el enemigo depende solamente de quién es la parte que juzga y por la aniquilación que supone este destruir. Y que esta destrucción total, además, es una falacia, no se puede llevar a cabo del modo que no haya más disenso ni oposición, porque los padres de los hijos muertos de hoy serán los que maten mañana. Y me da terror pensar que no se están poniendo encima de la mesa ninguna solución sensata que empiece por la detención inmediata de los bombardeos, la creación de pasillos humanitarios para la entrada de productos de primera necesidad para la población y el inicio de la construcción de un mínimo diálogo para la puesta en libertad de las personas secuestradas y, de nuevo, para intentar una paz duradera en Oriente Medio. Porque puede no haber funcionado antes, pero la alternativa de no intentar la paz es asumir que no hay otra solución que esta total destrucción al contrario, y que para hacerlo es aceptable llevarse por delante las vidas que hagan falta. Como se suele decir, el precio de no tener la paz siempre es mayor y más duro que el precio de tenerla. Nada más. Ale, chao. 1, 2, 3, 4. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio.